sucede cuando todo termina? Cuando el corazón se detiene y el cerebro deja de emitir señales. Desaparece todo. ¿O hay algo más? Algo que continúa. Cuando todo lo que llamamos vida parece haberse apagado. Miles de personas han vuelto de ese límite y cuentan historias sorprendentemente parecidas. Luz. Paz. Sensación de salir del cuerpo. Encuentros. Silencio. Claridad. La pregunta es inevitable. ¿Es solo una ilusión del cerebro? ¿Una última construcción de la mente cuando se encuentra frente al abismo? ¿O estamos viendo una parte de algo más grande? Algo que todavía no sabemos comprender. Porque la muerte, más que un hecho biológico, ha sido siempre una frontera. La frontera entre lo visible y lo invisible. Entre lo medible y lo que se escapa. Entre la ciencia, la fe, el miedo y el misterio. Si te gustan este tipo de viajes nocturnos, puedes suscribirte ahora. En este canal exploramos, con calma y profundidad, la mente, la conciencia, el cerebro y esas preguntas humanas que siguen abiertas incluso después de siglos de búsqueda. Y ahora sí, vamos a acercarnos, sin prisa, a uno de los mayores misterios de todos. La muerte ha sido, desde siempre, una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Mucho antes de que existieran hospitales, monitores, electroencefalogramas y unidades de cuidados intensivos, ya existía esta pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien cruza el umbral? La ciencia intenta explicarla. Las religiones, interpretarla. Las culturas antiguas, darle sentido. Algunas hablan de juicio, otras de tránsito, otras de reencarnación, otras de disolución, otras de regreso a una fuente imposible de nombrar. Pero más allá de las diferencias, todas parecen compartir una misma intuición. Que la muerte nunca se sintió para el ser humano como un simple apagón sin misterio. Siempre hubo algo en ella, algo profundamente inquietante, que la volvió más que un final biológico. Porque morir no solo interrumpe una vida, también rompe nuestra certeza sobre lo que creemos ser. Nos obliga a mirar de frente una pregunta que casi siempre empujamos hacia el fondo. ¿Qué es exactamente eso que siente que está vivo ahora mismo? ¿Qué es eso que mira a través de tus ojos? ¿Que recuerda? ¿Que teme? ¿Que ama? ¿Que se pregunta? ¿Es solo cerebro? ¿Es solo actividad eléctrica organizada? ¿O la conciencia es algo más extraño? Más profundo? Más difícil de encerrar dentro de una definición. Durante mucho tiempo, estas preguntas quedaron casi por completo en manos de la filosofía, la religión y la contemplación. Pero en los últimos años, algo cambió. Investigaciones reales, médicos reales, pacientes reanimados, estudios sobre paro cardíaco, actividad cerebral y experiencias cercanas a la muerte. Empezaron a llevar el misterio a un terreno nuevo. No un terreno libre de dudas, pero sí uno donde, al menos, podemos mirar con más cuidado. Y los resultados no son tan simples como pensábamos. Porque cuanto más se estudia este borde, más aparece una sensación incómoda, que quizá todavía entendemos mucho menos de lo que creemos. No solo sobre la muerte, sino sobre la conciencia misma. Tal vez por eso este tema toca algo tan profundo.
Porque hablar de la muerte nunca es solo hablar del final. Es hablar del valor del instante, del tiempo, de la fragilidad, de la identidad, de eso que somos mientras todavía podemos decir yo. Y esta noche, vamos a entrar ahí. Vamos a mirar las experiencias cercanas a la muerte. El estudio Aware. Las hipótesis del cerebro bajo estrés extremo. La relación con estados alterados. La visión de las culturas antiguas. Las religiones. La frontera con la física. Y, sobre todo, vamos a mirar lo que sigue abierto. Porque quizá la muerte siga siendo el misterio más grande. No porque no tengamos respuestas, sino porque cualquier respuesta toca algo demasiado hondo en nosotros. Y a veces, cuando una pregunta es tan grande, lo más valioso no es correr a cerrarla. Lo más valioso es aprender a mirarla sin apartar la vista. Hay un punto, un borde, una franja extraña entre la vida y algo que no sabemos nombrar del todo, donde miles de personas dicen haber visto, sentido y vivido algo que no se parece a nada cotidiano. A eso se le llama experiencia cercana a la muerte, o ECM. No es una idea poética nacida de un mito antiguo. No es solo una historia religiosa. No es únicamente folclore. Es un tipo de relato que aparece una y otra vez en personas que estuvieron clínicamente al borde de morir y luego regresaron. Y lo inquietante es que muchas de esas personas describen cosas sorprendentemente parecidas. Una sensación de salir del cuerpo, como si la conciencia se desprendiera por un momento de la carne y observara desde arriba lo que está ocurriendo abajo. Una percepción extraña de lucidez. Como si, en lugar de apagarse, algo se volviera más claro. Después, a veces, aparece un túnel, o una oscuridad viva, o una especie de tránsito, como si todo el mundo conocido quedara atrás, y algo tirara suavemente hacia otro lado. Y entonces llega la luz. No siempre una luz física en el sentido ordinario. A veces es presencia. A veces es claridad. A veces una intensidad luminosa que no lastima, sino que parece envolver. Con esa luz, muchos describen una paz inmensa. Una paz que no se parece a simplemente estar tranquilo, sino a la sensación de que el miedo, por un instante, deja de existir. Como si todo el ruido de la vida, el dolor, la urgencia, la tensión, la identidad, el cuerpo, en el tiempo, cayera de golpe y quedara solo una extraña quietud. Algunos hablan de encuentro, con familiares muertos, con presencias, con entidades, con una inteligencia amorosa. Otros describen revisión de vida. Escenas enteras atravesando la mente con una velocidad imposible. No como recuerdos comunes, sino como si toda una existencia pudiera desplegarse de una sola vez y ser comprendida de golpe. Y otros, simplemente, hablan de una certeza. La sensación de haber cruzado una frontera y de haber estado muy cerca de algo inmenso. Lo verdaderamente desconcertante es que estos relatos aparecen en lugares distintos, en culturas distintas, en personas que nunca se conocieron, en creyentes y no creyentes, en gente religiosa y en gente que jamás había pensado seriamente en la muerte. Eso no significa que todas las experiencias sean idénticas. No lo son. La cultura cambia el lenguaje. La religión cambia la interpretación. La biografía cambia los símbolos. Pero aún así,
Hay un aire de familia entre muchos relatos. Un conjunto de motivos que vuelve una y otra vez. Como si distintas personas, al asomarse al mismo borde, vieran fragmentos parecidos de algo que todavía no entendemos. Y quizá esa repetición es lo que vuelve a las ECM tan difíciles de ignorar. Porque si fuera una historia aislada, podríamos descartarla como alucinación privada. Pero cuando los ecos se repiten, la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estamos viendo la última ficción del cerebro en crisis. Un mecanismo extremo. Una construcción final. Una defensa luminosa ante el colapso. O estamos viendo, aunque sea por un instante, una rendija hacia algo que aún no sabemos medir. Tal vez lo más impactante de las ECM no sea solo lo que la gente cuenta haber visto, sino el efecto que esas experiencias dejan después. Muchas personas regresan profundamente cambiadas. Menos miedo a la muerte. Más sensación de propósito. Más dificultad para volver a encajar del todo en la lógica ordinaria del mundo. Como si hubieran traído de vuelta, no una respuesta, sino una herida luminosa. Una pregunta viva, que ya no las abandona nunca más. Y quizá por eso esta escena importa tanto. Porque aquí no empieza solo una investigación sobre la muerte. Aquí empieza una grieta en nuestra idea de conciencia. Porque si tantas personas regresan del borde diciendo cosas parecidas, entonces el misterio ya no pertenece solo a la religión, ni solo a la filosofía. También entra en la ciencia. Y en cuanto entra en la ciencia, aparece la siguiente gran pregunta. ¿No se puede estudiar esto seriamente? Se ha intentado medir lo que ocurre cuando alguien está clínicamente muerto y luego vuelve para contarlo. Y entonces aparece un intento de hacer algo que, durante siglos, parecía imposible. Estudiar el borde de la muerte, con herramientas de ciencia. No solo escuchar relatos después. No solo interpretarlos desde la religión, la filosofía o la intuición. Sino intentar observar, medir y preguntar con método. ¿Qué puede estar ocurriendo en el momento mismo en que una persona cae en paro cardíaco? Y luego regresa. Ahí nace uno de los estudios más conocidos de este campo. AWARE. El nombre ya dice mucho. Awareness During Resuscitation. Conciencia durante la reanimación. Detrás de ese intento estaba el médico Sam Parnia y un equipo que quiso acercarse al problema con la mayor seriedad posible. No para demostrar una creencia. No para confirmar una visión espiritual concreta. Sino para hacer la pregunta correcta, de una forma que pudiera ser investigada. ¿Puede existir algún tipo de experiencia consciente? Cuando clínicamente una persona está en un estado extremo, sin signos ordinarios de respuesta y con el corazón detenido. Es una pregunta enorme. Y justamente por eso, el estudio no se limitó a recopilar historias impresionantes. Intentó crear condiciones para contrastar, aunque fuera parcialmente, lo que los pacientes decían haber vivido. En la primera fase de AWARE, ya apareció algo interesante. Una minoría de sobrevivientes reportó experiencias cercanas a la muerte. Y una parte aún más pequeña describió conciencia o percepción relacionada con la reanimación. Eso, por sí solo, ya era inquietante. Porque sugería que el fenómeno no era simplemente una rareza anecdótica nacida de un solo testimonio aislado. Pero después llegó AWARE 2. Más ambicioso.
más técnico, más cuidadoso en la forma de observar. Allí se incorporaron medidas más objetivas. Monitoreo. Estímulos audiovisuales. Entrevistas posteriores más estructuradas. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña de una forma muy precisa. Porque entre cientos de casos de paro cardíaco intrahospitalario, solo una parte muy pequeña sobrevivió. Y dentro de esos sobrevivientes, solo algunos pudieron ser entrevistados. De ellos, algunos relataron memorias, percepciones o experiencias lúcidas que sugerían algún tipo de conciencia durante la reanimación. Eso no convierte al estudio en una prueba final. No demuestra que la mente exista separada del cerebro. No obliga a una lectura sobrenatural. Pero tampoco deja todo resuelto de la forma simple que muchos esperan. Porque si una persona recuerda algo coherente alrededor de un momento en el que, clínicamente, debería haber muy poco margen para una experiencia organizada, la pregunta ya no se disuelve tan fácilmente. Y todavía hay un detalle que vuelve al estudio especialmente inquietante. En el reporte público de AWARE 2, se informó que un paciente logró identificar correctamente un estímulo auditivo presentado durante la reanimación, mientras que no hubo recuerdo confirmado de los objetivos visuales. Ese dato no es una victoria definitiva para ningún bando, pero sí funciona como una grieta. Una grieta pequeña, pero suficiente como para impedir que la puerta del misterio se cierre del todo. Porque si todo fuera solo confusión tardía, fabricada mucho después, si todo fuera una reconstrucción arbitraria hecha al despertar, entonces, incluso esos pocos casos de percepción verificable se vuelven difíciles de despachar con total comodidad. Y quizá ahí está lo más valioso del estudio AWARE. No que haya resuelto el misterio. No lo hizo. Lo valioso es que lo volvió científicamente incómodo. Lo sacó del terreno donde una explicación rápida alcanza. Ya no basta con decir, fue solo una alucinación y cerrar el caso. Pero tampoco basta con decir, esto prueba que la conciencia sobrevive y dar todo por resuelto. AWARE deja a ambos extremos en una posición incómoda. Y eso, en ciencia, a veces es una señal de honestidad. Porque los fenómenos realmente profundos rara vez se entregan en respuestas limpias. Primero aparecen como anomalía, como borde, como dato insuficiente, pero imposible de ignorar. Tal vez por eso este estudio importa tanto. No porque haya probado lo que ocurre después de la muerte, sino porque mostró que el umbral de la muerte puede contener más experiencia, más complejidad y más lucidez potencial de lo que el viejo modelo puramente lineal nos hacía imaginar. Y entonces aparece la siguiente gran pregunta. Si estas experiencias no pueden descartarse del todo, ¿qué está haciendo el cerebro en ese límite? ¿Está colapsando? ¿O está atravesando un estado extremo de actividad que todavía entendemos mal? Y entonces aparece la gran respuesta de la neurociencia. O, mejor dicho, la gran familia de respuestas posibles. Porque desde la ciencia existe una idea central. Tal vez estas experiencias no sean una ventana hacia otra realidad, sino el resultado de un cerebro empujado hasta el límite de lo que puede soportar. Un cerebro sin oxígeno suficiente, sin flujo sanguíneo normal, bajo una tormenta de estrés fisiológico extremo. En ese estado, el sistema nervioso no cae simplemente en un apagón limpio. A veces, antes del silencio final,
puede atravesar fases extrañas de actividad desorganizada, descargas, pérdida de integración normal, y en ciertos contextos experimentales o clínicos, incluso aumentos transitorios de actividad de alta frecuencia y conectividad. Eso cambia por completo la imagen popular. Porque solemos imaginar la muerte cerebral como una vela que se apaga de forma lineal. Primero menos luz, luego menos señal, y al final nada. Pero el borde real puede ser mucho menos ordenado. Más parecido a una ciudad eléctrica entrando en colapso, donde algunas zonas fallan, otras intentan compensar. Y por un instante pueden aparecer patrones intensos, inestables y difíciles de interpretar. El cerebro, en su último intento de sostener una representación del mundo, podría estar generando percepciones, escenas internas, sensación de presencia o experiencias de desprendimiento del cuerpo. Eso podría explicar varias cosas. La luz, el túnel, la distorsión del tiempo, la sensación de hiperrealidad, incluso la impresión de estar más consciente justo cuando el cuerpo parece desmoronarse. Porque una mente en condiciones extremas no necesariamente deja de producir experiencia. A veces podría producir una experiencia radicalmente distinta, nacida del desajuste entre redes cerebrales que intentan mantener integración mientras el soporte biológico se hunde. Y sin embargo, aquí es donde la historia no termina. Porque aunque estas hipótesis son serias, aunque explican una parte del cuadro, aunque ofrecen mecanismos plausibles, todavía quedan piezas difíciles de encajar por completo. No todo relato se deja reducir con comodidad a una sola cascada neuroquímica. No toda vivencia descrita alrededor del paro cardíaco entra limpiamente en un modelo único. Y ese resto es precisamente lo que mantiene vivo el debate. Tal vez la imagen más honesta sea esta. El cerebro, cuando se acerca a la muerte, puede entrar en un territorio que no se parece ni a la vida ordinaria, ni al apagón simple que imaginábamos. Un territorio crepuscular, de actividad límite, de organización y desorganización al mismo tiempo, de señales que todavía dicen algo, pero en un idioma que apenas empezamos a comprender. Y quizá por eso la siguiente pregunta se vuelve inevitable. Si el cerebro puede producir estados tan extraños en el borde, ¿qué papel podrían tener ciertas sustancias capaces de inducir experiencias igual de intensas, igual de expansivas, igual de difíciles de traducir? Y aquí la historia entra en un territorio todavía más extraño. Porque hay una posibilidad que ha fascinado tanto a científicos como a buscadores de misterio. La posibilidad de que algunas experiencias cercanas a la muerte, al menos en parte, se parezcan a estados alterados que ya conocemos. Y una de las sustancias que más aparece en esta conversación es el DMT. La sigla suena casi clínica, fría, química. Pero lo que se cuenta sobre ella rara vez suena frío. Se habla de salidas del cuerpo, de encuentros con entidades, de otros espacios, de una sensación de haber cruzado una puerta demasiado grande para ser explicada con palabras comunes. Y ahí es donde el paralelismo con las ECM empieza a inquietar. Porque muchas personas que han vivido experiencias intensas con DM te describen algo que recuerda, al menos en parte, varios rasgos clásicos de las experiencias cercanas a la muerte. Sensación de separación del cuerpo. Disolución del yo.
intensificación radical de la percepción, encuentro con presencias, sensación de entrar en otra dimensión de realidad. No es una coincidencia superficial. Hay investigación que comparó estas experiencias de forma más sistemática y encontró un solapamiento fenomenológico sorprendente entre lo que algunas personas reportan bajo de MT y lo que otras describen después de una SM. Eso no significa que sean lo mismo. No exactamente. Pero sí significa que la comparación no es caprichosa. Y entonces aparece la hipótesis. La pregunta. La idea que seduce porque parece conectar muchas piezas de golpe. Y sí, en situaciones cercanas a la muerte, el cerebro liberara DMT y esa liberación contribuyera a generar parte de estas experiencias. Es una hipótesis poderosa. Elegante. Casi demasiado elegante. Porque ofrece una explicación intermedia. No hace falta decir que todo es sobrenatural. Pero tampoco hace falta reducirlo todo a una confusión cualquiera. Bastaría con una molécula. Una molécula capaz de abrir un estado extremo de conciencia en el momento límite. Y sin embargo, aquí es donde hay que ser muy cuidadosos. Sí, el DMT existe de forma endógena en el organismo humano. Sí, hay una literatura seria sobre su presencia y su posible papel fisiológico. No está confirmado que el cerebro lo libere al morir en una cantidad suficiente como para explicar las SM, Content Reference, WICIT. Esa parte sigue abierta. Sigue siendo conjetura. Una conjetura interesante, pero todavía no demostrada. Y esa diferencia importa mucho. Porque una cosa es decir, el DMT puede producir experiencias con fuerte parecido fenomenológico con las SM. Y otra muy distinta es afirmar, ya sabemos que las ECM son causadas por DMT liberado al morir. La primera frase está cerca de la evidencia. La segunda todavía corre demasiado rápido. Tal vez la imagen más honesta sea esta. El DMT no resuelve el misterio, pero lo vuelve más extraño, porque muestra que el cerebro, o la conciencia, o la relación entre ambos, puede entrar en estados extraordinariamente expansivos. Estados donde el tiempo se rompe, el yo se vuelve inestable, y la realidad parece abrirse como una cortina. Es como si esta molécula revelara una posibilidad latente. La posibilidad de que la mente humana tenga formas de experiencia mucho más extremas, más inmensas y más difíciles de traducir de lo que la vida ordinaria nos deja sospechar. Y quizá por eso el DM te fascina tanto cuando se lo coloca junto a la muerte. Porque parece tender un puente. Un puente entre la biología y el misterio. Entre la química y lo sagrado. Entre una molécula concreta y la sensación de haber tocado algo infinito. Pero aún así, el puente sigue incompleto. Porque incluso si el DM te explicara una parte del paisaje, todavía quedaría por entender por qué la experiencia toma ciertas formas, por qué se vive con tanta nitidez, por qué transforma tanto a quienes regresan, y por qué la muerte, incluso atravesada por neuroquímica, sigue sintiéndose más grande que cualquier explicación. Y ahí, justamente ahí, es donde el relato humano se vuelve más antiguo que la ciencia. Porque mucho antes de hablar de neurotransmisores, receptores o moléculas endógenas, las culturas antiguas ya hablaban de la muerte como tránsito. No como corte, no como apagón, sino como paso. Mucho antes de que existieran monitores cardíacos.
Protocolos de reanimación, electrodos o estudios multicéntricos sobre la conciencia. La humanidad ya se hacía la misma pregunta. ¿Qué es la muerte? Un corte, un umbral, un descenso, un regreso, una puerta. Y lo más fascinante es que muchas culturas antiguas no hablaron de la muerte como si fuera simplemente una aniquilación. Hablaron de tránsito, de viaje, de paso, como si algo en el ser humano hubiera intuido desde siempre que morir no era solo desaparecer, sino atravesar una frontera. Piensa en Egipto. Para los antiguos egipcios, la muerte no se entendía como un apagón seco. Era una travesía, un camino exigente hacia otra región de existencia. El muerto no era simplemente enterrado y olvidado. Era preparado, protegido, guiado. Había fórmulas, objetos, rituales, textos. Como si el alma necesitara orientación para moverse por un territorio desconocido. No era el lenguaje de una cultura que piensa la muerte como nada. Era el lenguaje de una civilización que imagina un viaje peligroso, pero real. Un viaje por el Duat. Una geografía del más allá. Una región donde había pruebas, juicio, intránsito y posibilidad de alcanzar una forma plena de continuidad. ¿Y qué imagen tan poderosa es esa? La muerte no como muro, sino como travesía. Después mira hacia la India. Allí, en muchas tradiciones hindúes, la muerte tampoco se presenta como un final absoluto. Se vuelve parte de un ciclo mucho más vasto. Nacer. Morir. Volver. Reaparecer en otra forma dentro de la rueda del samsara. La vida no es una línea cerrada. Es un movimiento cíclico. Una corriente. Un proceso de transformación continua, hasta que algo se libera del ciclo mismo. Y esa idea cambia por completo el tono de la muerte. Porque morir deja de ser solo perderlo todo. Pasa a ser una inflexión dentro de una historia más grande que un solo cuerpo. No una negación del misterio, sino otra forma de habitarlo. Y luego están las culturas mesoamericanas. Los mayas, entre otras civilizaciones antiguas de esa región, también imaginaron la muerte dentro de una estructura cósmica más amplia. No como simple borrado, sino como continuidad, descenso, tránsito o permanencia en otros niveles del mundo. Cielos, inframundos, regiones múltiples, capas de existencia. Es como si distintas culturas, separadas por océanos, calendarios y lenguas, hubieran coincidido en una misma intuición profunda. Que la muerte no se sentía como un simple fin. Se sentía como umbral. Claro, cada civilización le dio sus símbolos, sus dioses, sus mapas, sus rituales, sus palabras. Egipto imaginó juicio y travesía. La India habló de renacimiento y liberación. Mesoamérica pensó la muerte dentro de una cosmología donde los mundos se superponen y el tránsito continúa. Las formas cambian, pero hay algo debajo de todas ellas que late parecido. La sospecha de que la muerte no es solo biología. La sensación de que en el instante final, algo se desplaza. Algo cambia de estado. Algo cruza. Y tal vez eso es lo que vuelve tan potentes a las culturas antiguas cuando hablan de este tema. No porque tuvieran pruebas científicas en el sentido moderno. No porque supieran más en un sentido experimental. Sino porque conservaron algo que la mente contemporánea a veces pierde.
La capacidad de mirar la muerte no solo como hecho médico, sino como acontecimiento ontológico, como una grieta en la realidad cotidiana, como un paso que no se deja reducir del todo a una curva cardíaca o a una pantalla plana de monitor. Eso no invalida la ciencia. La completa de otro modo. Porque quizá el error no sea estudiar la muerte fisiológicamente. El error sería creer que con eso ya agotamos todo lo que la muerte significa para la conciencia humana. Las culturas antiguas no tenían resonancias magnéticas, pero tenían símbolos, ritos, narrativas, lenguajes capaces de contener algo que sigue escapándose incluso hoy. Y quizá por eso, cuando las escuchamos, no sentimos solo distancia histórica, sentimos eco. Porque, aunque cambien los nombres, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué cruza cuando alguien cruza? Y en esa larga memoria de la humanidad, hay un texto en particular que lleva esta intuición hasta un nivel de detalle casi inquietante. Un texto que no habla solo de morir, sino de estados intermedios, visiones y tránsito de la conciencia. Ome. Y ahí es donde nos espera la siguiente escena. Y en medio de esta larga memoria humana sobre la muerte, hay un texto que parece hablar desde una profundidad distinta. Un texto que no se limita a decir que la muerte existe, ni que hay algo después, ni que el alma continúa de alguna forma. Va más allá, mucho más allá, porque intenta describir, paso a paso, lo que podría experimentar la conciencia cuando deja este mundo. Ese texto es el Bardo Thodol, lo que en Occidente se hizo famoso como el libro tibetano de los muertos. Y ya desde el nombre empieza algo importante. Porque Bardo no significa simplemente muerte. Significa entre. Intervalo. Estado intermedio. Eso ya cambia toda la escena. Porque la muerte deja de presentarse como un corte absoluto y aparece como tránsito. Como un umbral entre estados de conciencia. Como si morir no fuera caer en la nada, sino entrar en una región donde lo conocido se rompe y otra forma de experiencia comienza. Y el Bardo Thodol no fue concebido solo para ser leído como literatura espiritual. Tradicionalmente, se recita al moribundo o al recién fallecido, como guía, como orientación, como si la conciencia, en ese estado, todavía pudiera escuchar. Eso es profundamente inquietante y profundamente hermoso, porque implica una idea radical, que en el momento en que todo parece perder forma, todavía puede haber algo que percibe, algo que atraviesa, algo que necesita claridad para no confundirse en el tránsito. El texto habla de visiones, de apariciones, de luces intensas, de estados de conciencia intermedios, de encuentros que pueden ser aterradores o liberadores, según el grado de lucidez con que se atraviesen. No es un mapa sencillo. No es un consuelo blando. No es una promesa ingenua de que todo se vuelve luz y paz sin más. Es un texto exigente, casi quirúrgico en su forma de tratar la conciencia. Como si dijera, después de la muerte, no desaparece solo el cuerpo. También desaparecen las referencias ordinarias con las que te orientabas. Y en esa pérdida de referencias, la mente puede confundirse, apegarse, temer, proyectar. O, en casos excepcionales, reconocer. Reconocer que las visiones son proyecciones de la propia mente. Reconocer la naturaleza de la conciencia. Reconocer lo que aparece sin aferrarse a ello. Y quizá ahí está lo más fascinante de este texto.
no describe solo un más allá. Describe una prueba de lucidez. Como si morir no fuera solo dejar el cuerpo, sino entrar en un campo donde lo decisivo ya no es la materia, sino el grado de claridad interior. Por eso tantas personas, al descubrir este texto hoy, sienten algo extraño. No parece simplemente una reliquia religiosa. Parece una fenomenología, una cartografía de estados, un intento antiguo de nombrar algo que todavía nos cuesta describir, incluso con lenguaje moderno. Y ahí aparece el paralelo que vuelve todo aún más inquietante. Porque algunas descripciones del bardo Todd Doll, aunque nacen en una tradición simbólica y espiritual muy específica, resuenan con elementos que también aparecen en relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte. La luz. La transición. La sensación de entrar en otro plano. La necesidad de no quedar atrapado por el miedo. La idea de que la claridad interior modifica profundamente lo que se experimenta. No significa que sean lo mismo. No sería honesto decir eso. El lenguaje simbólico tibetano, su cosmología y su práctica espiritual pertenecen a un mundo muy preciso. Pero sí significa que hay un eco. Una resonancia. Como si culturas separadas por siglos estuvieran rozando, desde lugares distintos, un mismo misterio. Y eso es lo que vuelve al libro tibetano de los muertos tan difícil de olvidar. No porque responda definitivamente qué pasa después de morir, sino porque se atreve a mirar ese territorio como si fuera experienciable. Como si la muerte no fuera solo objeto de especulación, sino también de orientación, de preparación, de práctica. Y quizá esa idea cambia algo muy profundo. Porque entonces la muerte deja de ser solo lo que nos sucede al final. Y empieza a aparecer una revelación sobre la naturaleza de la conciencia misma. Que se aferra. Que teme. Que proyecta. Que reconoce. Como si, en el fondo, el texto no hablara solo del morir. Hablar también del modo en que vivimos ahora. Del grado de lucidez con que atravesamos la experiencia. Del modo en que enfrentamos lo desconocido. Y entonces la pregunta ya no es solo ¿qué viene después? La pregunta es ¿qué tipo de mente llega hasta ese umbral? Y justo ahí, cuando la tradición espiritual se vuelve comparación, aparece el siguiente gran terreno, el de las religiones, el de las distintas formas que ha inventado el ser humano para narrar la continuidad, o el juicio, o el regreso, después de la muerte. Y cuando la humanidad intentó responder qué ocurre después de morir, las religiones hicieron algo más que dar consuelo. Construyeron mapas, lenguajes, puentes simbólicos para atravesar una pregunta demasiado grande como para quedar desnuda. Porque la muerte, por sí sola, es casi insoportable para la mente humana. No solo por el dolor que deja, sino por el vacío de sentido que abre. Y entonces aparecieron las narraciones sagradas. No todas iguales. No todas compatibles. Pero casi todas atravesadas por una intuición común. Que la muerte, de una forma u otra, no es el final absoluto. Piensa en la tradición católica. Allí la muerte no cierra simplemente la historia. La abre hacia juicio. Hacia verdad. Hacia una revelación última de lo que una vida fue ante Dios. Cielo. Infierno. Purgatorio. Juicio. No son solo palabras doctrinales. Son formas de organizar espiritualmente la idea de destino. En ese marco, la muerte no es una caída al sinsentido.
es entrada a una justicia definitiva, a una separación última, a una plenitud o a una distancia eterna. La existencia adquiere gravedad porque cada vida cuenta. Cada acto pesa. Cada decisión deja huella. La muerte no borra el valor moral de lo vivido. Lo revela. Y esa visión tiene una fuerza inmensa, porque convierte la finitud en responsabilidad. No solo importa que mueras, importa cómo has vivido antes de morir. Ahora mira el budismo. Ahí el tono cambia por completo. No se trata de un juicio eterno en el mismo sentido. Se trata de un ciclo, de renacimiento, de continuidad de la experiencia condicionada por ignorancia, deseo y apego. Morir no resuelve necesariamente el problema. A veces lo prolonga. La rueda sigue girando. La corriente de causas y efectos sigue buscando forma. Y por eso la gran pregunta budista no es solo ¿qué pasa después? La gran pregunta es cómo salir del ciclo. Cómo liberarse del sufrimiento repetido. Cómo extinguir la ignorancia que hace que la mente vuelva una y otra vez a aferrarse. Ahí aparece Nirvana. No como premio simple. No como lugar en sentido ordinario. Sino como liberación. Como un más allá del ciclo mismo. Y esa diferencia es profunda. Porque en una tradición la muerte pone a la persona frente a juicio. Y en la otra, la muerte se vuelve parte de una maquinaria más vasta de causalidad y renacimiento. Ahora mira el hinduismo. También allí la muerte se mueve dentro del horizonte de samsara. Nacer. Morir. Volver. Reaparecer. Pero el tono interior del hinduismo da un peso enorme al alma, al yo profundo, al Atman en relación con lo absoluto. Y la liberación, moksha, aparece como salida de esa rueda interminable. No se trata solo de seguir existiendo de otro modo. Se trata de despertar a una verdad más profunda que el simple ir y venir de las formas. Y entonces empiezas a notar algo fascinante. Las religiones no solo responden de manera distinta, también hacen preguntas distintas sobre lo mismo. Para algunas, lo decisivo es la justicia. Para otras, la lucidez. Para otras, la liberación. Para otras, la continuidad del alma. Y aún así, por debajo de esas diferencias, late algo en común. La sospecha de que el ser humano no quiso nunca creer que todo termina simplemente en una extinción muda. La intuición de que hay continuación. Juicio. Retorno. Transformación. Paso. Quizá por eso las religiones han sido tan poderosas al hablar de la muerte. Porque no solo dicen qué viene después, también enseñan cómo vivir antes. El más allá no aparece separado de la vida presente. Se convierte en una pedagogía de la hora. Si existe juicio, vive con responsabilidad. Si existe renacimiento, vive con conciencia del karma. Si existe liberación, vive buscando claridad. En ese sentido, las religiones no hablan solo del final, hablan del sentido de cada instante. Y quizá eso es lo que las vuelve tan persistentes. Que al narrar la muerte, en realidad están narrando una forma de vida. Una forma de ordenar el miedo. De soportar la pérdida. De dar dirección a lo finito. Claro. Desde fuera, todas estas visiones pueden parecer incompatibles. Y en muchos sentidos lo son. No dicen exactamente lo mismo. No llevan al mismo destino. No imaginan la continuidad con la misma arquitectura espiritual. Pero quizá la pregunta más profunda no sea cuál tiene razón. Quizá la pregunta sea por qué, una y otra vez, la humanidad ha sentido la necesidad de narrar la muerte como algo más que un cierre biológico.
Y ahí, justo ahí, aparece la siguiente frontera. Porque si las religiones dieron relatos y la neurociencia ofreció mecanismos, todavía queda un territorio donde la pregunta cambia de forma y se vuelve aún más extraña. El territorio donde algunos intentaron pensar que la conciencia, tal vez, no sea solo un producto local del cerebro, sino algo más fundamental en la estructura misma de la realidad. Y entonces, llegamos a una de las fronteras más extrañas de todo este viaje. El lugar donde la ciencia deja de ser solo biología y empieza a rozar preguntas mucho más profundas sobre la realidad misma. La conciencia, ¿es solo un producto del cerebro? Una consecuencia local de redes neuronales, impulsos eléctricos y química. ¿O podría ser algo más fundamental? Algo que no nace simplemente de la materia, sino que está más entretejido con la estructura del universo de lo que imaginamos. Y aquí aparece una palabra que ha sido usada, abusada, glorificada y malinterpretada hasta el cansancio. Cuántica. Pocas palabras producen tanta fascinación inmediata. Basta pronunciarla. Y parece que el misterio entero se enciende. Porque la física cuántica ya viene cargada de rareza. Superposición. Indeterminación. Colapso. Observador. No localidad. Es un lenguaje que, por sí solo, parece rozar lo imposible. Y por eso nos sorprende que, en algún momento, alguien haya preguntado: ¿y si la conciencia tuviera algo que ver con esto? No como metáfora, no como poesía, sino como estructura real. Una de las teorías más conocidas en esa dirección fue propuesta por Roger Penrose y Stuart Hameroff. La idea, en términos muy generales, es que ciertos procesos cuánticos dentro de estructuras, llamadas microtúbulos, en el interior de las neuronas, podrían participar en la generación de la conciencia. No sería entonces solo una mente emergiendo de conexiones clásicas. Sería algo más extraño, más fundamental. Como si la experiencia consciente estuviera conectada, de alguna manera, con procesos profundos de la realidad física. Y hay que admitirlo. La idea es hipnótica, porque abre una posibilidad enorme. Que la conciencia no sea solo una espuma local producida por un cerebro que, un día, se apaga, sino algo con raíces más hondas, más universales, más difíciles de reducir a un simple accidente biológico. Pero aquí, justamente aquí, es donde hay que moverse con muchísimo cuidado. Porque una cosa es que existan modelos cuánticos de la conciencia. Y otra muy distinta, es decir, que ya están demostrados. No lo están. Y tampoco existe consenso en la ciencia de que la mecánica cuántica explique la conciencia de forma concluyente. Mucho menos de que pruebe la vida después de la muerte. Eso es importante. Muy importante. Porque el lenguaje cuántico, cuando se usa sin precisión, se vuelve una fábrica perfecta de confusión. Todo puede parecer profundo si se lo envuelve en esa palabra. Pero no todo lo profundo es verdadero. La física cuántica sí ha abierto preguntas enormes sobre la naturaleza de la realidad. Sí ha obligado a revisar intuiciones clásicas sobre materia, observación y descripción del mundo. Pero eso no significa automáticamente que la conciencia humana sea una entidad cuántica flotando libremente del cerebro. Y tampoco significa que el observador en física cuántica sea, sin más, la mente humana creando la realidad con su mirada. Esa es una de las confusiones más seductoras y más persistentes
de la cultura contemporánea. Aún así, sería demasiado fácil burlarse de estas teorías y descartarlas con soberbia, porque tocan una herida real del conocimiento. La conciencia sigue siendo uno de los grandes enigmas no resueltos. No entendemos del todo cómo surge la experiencia subjetiva. No entendemos por qué hay un algo que se siente al estar vivos. Y no entendemos del todo por qué la materia organizada de cierta manera, si es que eso basta, da lugar a presencia, mundo interior, primera persona. Y cuando una pregunta es tan profunda, es inevitable que aparezcan modelos radicales. Modelos que intenten pensar fuera del marco habitual. En ese sentido, las teorías cuánticas de la conciencia son menos una respuesta final y más una señal de hasta qué punto el problema sigue abierto. Como si la ciencia, al acercarse a este misterio, también llegara a su propio borde. Y allí, en esa frontera, empezar a hablar en un idioma que roza la filosofía, la física fundamental y la metafísica al mismo tiempo. Tal vez por eso este tema resulta tan inquietante cuando se lo pone junto a la muerte. Porque si la conciencia fuera algo más fundamental de lo que creemos, entonces la pregunta sobre su desaparición final ya no sería tan simple. Pero, otra vez, eso no es una prueba. Es una apertura. Una grieta. Una posibilidad pensable. No una certeza demostrada. Y quizá ahí está la forma más honesta de habitar esta escena. No usar la física cuántica como un talismán verbal para cubrir ignorancia con palabras brillantes. Pero tampoco negar, por reflejo, que el problema de la conciencia sigue siendo más profundo de lo que los modelos clásicos logran cerrar del todo. Entre esos dos extremos, queda algo extraño y valioso. La humildad. La humildad de aceptar que todavía no sabemos qué es, en el fondo, o eso que ahora mismo está escuchando estas palabras. La humildad de admitir que quizá la muerte no solo nos confronta con el fin del cuerpo, sino con el límite mismo de nuestras teorías sobre la mente. Y entonces, después de la ciencia, de las culturas, de los textos sagrados, de la neuroquímica, de las religiones y de la física, el misterio sigue ahí. No resuelto. No domesticado. No cerrado. Y quizá por eso la pregunta final ya no es solo ¿qué pasa después de morir? Quizá la pregunta más profunda sea otra. ¿Qué hace un ser humano con la certeza de que va a morir, mientras todavía sigue vivo? Y tal vez, después de todo este viaje, después de la ciencia, de los testimonios, de los textos antiguos, de las religiones, de la neuroquímica y de las teorías más audaces sobre la conciencia, la pregunta más importante ya no sea ¿qué pasa después de morir? Tal vez la pregunta más importante sea otra. ¿Cómo eliges vivir, sabiendo que este momento es finito? Porque esa certeza, aunque intentemos olvidarla, aunque la empujemos al fondo de la mente, aunque llenemos la vida de ruido para no escucharla, lo cambia todo. Lo cambia todo porque vuelve precioso al tiempo. Vuelve irreemplazable una tarde cualquiera. Una conversación. Una mirada. El cuerpo respirando ahora mismo. La posibilidad de amar mientras todavía estamos aquí. La muerte, vista de cerca, no solo da miedo, también revela. Revela cuánto postergamos. Cuánto fingimos que habrá tiempo infinito. Cuánto vivimos como si la vida fuera un recurso inagotable, cuando en realidad cada día desaparece para siempre apenas termina. Y
quizá por eso la muerte sigue siendo una maestra tan silenciosa. Porque no siempre responde. Pero obliga a preguntar mejor. Obliga a mirar con más honestidad. Obliga a distinguir lo urgente de lo importante. Lo accesorio de lo esencial. Lo que solo distrae de lo que realmente vale una vida. Quizá nunca sepamos del todo qué ocurre en ese umbral final. Quizá la ciencia siga encontrando piezas. Y aún así el centro del misterio permanezca intacto. Quizá las religiones sigan ofreciendo mapas. Y aún así nadie pueda volver con una certeza capaz de cerrar para siempre la pregunta. Pero incluso así, hay algo que sí sabemos. Estamos aquí. Ahora. Conscientes. Sintiendo. Experimentando el peso extraño y luminoso de existir por un rato. Entre un antes que no recordamos. Y un después que no podemos ver. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos. No lo que viene después, sino esto. Esto que está ocurriendo justo ahora. La conciencia encendida. La vida sintiéndose desde dentro. El hecho improbable, inexplicable y frágil de que haya alguien aquí, escuchando. Y si la muerte tiene algún poder profundo sobre los vivos, quizá no sea solo el de asustarnos. Quizá sea el de recordarnos que no estamos aquí para siempre. Y que justamente por eso, cada instante tiene un peso que no tendría si fuera eterno. Cada abrazo. Cada decisión. Cada perdón pendiente. Cada palabra que todavía puedes decir. Cada mañana en la que aún despiertas, sin saber que estás participando de algo irrepetible. Tal vez la muerte no sea un final. Tal vez sí lo sea. Tal vez sea tránsito. Tal vez juicio. Tal vez regreso. Tal vez un misterio que todavía no tenemos el lenguaje suficiente para nombrar. Pero mientras tanto, mientras todavía estás aquí, hay una pregunta que ya puede transformar tu vida sin esperar ninguna respuesta definitiva. ¿Qué vas a hacer con este tiempo que te fue dado? ¿Cómo vas a amar? ¿Qué vas a cuidar? ¿Qué vas a dejar de postergar? ¿Qué parte de ti vas a seguir durmiendo? ¿Y qué parte vas a decidir despertar antes de que sea tarde? Porque al final, la muerte no solo pone en cuestión lo que viene después, también pone en cuestión la verdad con la que estás viviendo ahora. Y si este viaje resonó contigo, puedes suscribirte al canal para seguir explorando, con calma y profundidad, la mente, la conciencia y los grandes misterios de la experiencia humana. Y si te nace hacerlo, déjame en los comentarios qué parte de este recorrido te hizo pensar más. ¿O qué tema te gustaría escuchar en el próximo capítulo? Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este viaje hacia el borde del misterio. Y hasta el próximo encuentro. Mientras duermes, sigues aprendiendo.